Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador, ven y toma tu lugar. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Buenas noches, los saludo hoy 8 de mayo, mes de las madres. Tienes mi atención. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Como la brisa refresca, quiero ser. En esta ocasión el tema es Fuente del Consuelo del Señor. Tienes mi corazón, tú tienes mi corazón. Señor, ese es nuestro deseo, que tu presencia se manifieste acá. Ese es nuestro deseo y nuestra necesidad en esta noche. Nuestra confianza, Señor, está en que será una realidad, en que te podemos disfrutar en esta comunión. Deseamos ser impartidos de tu vida, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Los miércoles estamos meditando acerca del consuelo del Señor. Hace 8 días nuestro tema fue el significado de ese consuelo, y hoy les invito a que veamos juntos la fuente del consuelo del Señor. Y para nuestro tema fuente del consuelo del Señor, te invito a que te ubiques en tu Biblia en Isaías capítulo 66. Y ahí vamos a leer el verso 13. Isaías 66, 13 dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Qué tal Jerusalén el día de hoy, en este momento, en este instante? ¿Como para tomar consuelo de Jerusalén? ¿No es cierto? Está como para otra cosa, como para que oremos por ellos, como para que estemos intercediendo, rogando al Señor por la paz, por que sane, porque alivie, porque pare tanto ataque, tanta persecución. No solamente las armas físicas que caen, sino todo tipo de armas políticas, el odio. ¿Ustedes no han escuchado muchachitos, niños colombianos maldiciendo a Israel? Se ha sembrado odio en el corazón del mundo entero, odio por Israel, odio en personas que ni conocen Israel, ni tienen idea qué es Israel o qué es lo que pasa allá, porque simplemente, como diría el pastor Ariel, es un asunto espiritual. Entonces hay un odio, y apenas se ven que no tienen argumento, entonces los rebuscan mejor, y van al internet y se arman todo un discurso, y al escucharlos parece que estuvieran leyendo una editorial de alguno de los enemigos de Israel, pero simplemente es un odio que se ha sembrado en los corazones, y todo esto lo padece Israel. Ese verso 13, del capítulo 66, obedece a un momento distinto al que estamos viviendo hoy. Así será en el milenio, que es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Allí Israel, lejos de ser menospreciada y odiada como es hoy, va a ser deseada. Y por eso dice la segunda parte: y en Jerusalén tomaréis consuelo.
La gente todo lo contrario, va a encontrar consuelo los que estén vivos allí. Hemos hablado nosotros quiénes van a estar vivos, quiénes pasan con vida al milenio. Son ciertas personas que van a formar, por un lado, las naciones y por otro lado, los que van a gobernar esas naciones. Digamos que en ese sentido son dos pueblos, unos que van a ser gobernados y otros que van a gobernar. Y todos estos vamos a tener a Jerusalén como algo muy preciado, donde vamos a tomar consuelo. En este momentico no, pero el Señor lo hará. Y la primera parte del verso 13 nos dice de entrada la consistencia o la razón, la explicación de nuestro tema de hoy, fuente del consuelo del Señor. Dice el verso 13, la primera parte: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Así que la fuente del consuelo es el Señor. Es el Señor. Y el consuelo del Señor es un consuelo muy tierno. Mira cómo está haciendo Evelyn con la muñequita, mira. Así, mira. Qué rico, ¿cierto? Así, con esa ternurita. La presión, la temperatura, la cercanía, los brazos, la protección, todo. ¿Cómo se sentirá Ashley de rico allí? No se cambia por nadie. Así que dice el Señor, como aquel a quien consuela su madre. Es una ternura el consuelo del Señor. Miremos también aquí en Isaías, pero en el capítulo 51, el verso 12. Isaías 51, 12 dice: yo soy vuestro consolador. Entonces, cuando te suceda algo, cuando tengas algún problema, cuando estés afligido, sales corriendo a contarle a todo el mundo, a poner quejas, ¿sí? Al terapeuta, al consejero, al psicólogo, al psiquiatra, al médico de cabecera. Dice Isaías 51, 12, yo soy vuestro consolador. Eso nos tiene que quedar claro. Luego dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y no queda ahí. Luego dice: y del hijo de hombre que es como heno. O sea, el hombre es mortal y el hijo de ese hombre es menos que mortal, es como el heno. O sea, hay una degradación en el hombre. El hombre cada vez es menos. Y si el hombre ya es poca cosa y cada vez es menos cosa, no hay razón de que tengamos temor, siendo que Dios mismo es nuestro consolador. Y hay algo tremendo que dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién es nuestro consolador? El Señor, punto. Entonces, ¿alguien está temiendo? ¿Alguien no está siendo suficientemente consolado? Pregunta: ¿quién eres tú? O sea, ¿quién es usted? Yo soy su consolador. ¿Tiene temor del hombre? ¿Tiene temor del hijo del hombre? ¿Es claro quién soy yo? Es claro que el hombre no es nada y el hijo, la descendencia, menos. Entonces aquí la única variable, ¿quién es? El que está temiendo. ¿Usted quién es? ¿En qué posición está? Yo soy el consolador. Y mire que antes de decir yo soy tu consolador, ¿vieron lo que dice el Señor? En ese verso 12, yo. Hermanos, prácticamente que uno necesita algo en la palabra y abre la palabra y que encuentre que diga yo, ya, punto. ¿Con quién se encontró? Con Él, con nadie, ¿no? Con el Todopoderoso.
Dice yo, punto. O sea, con esa primera parte del verso 12, yo, ya no sigamos. Ahora, si seguimos, yo soy vuestro consolador. Si el Señor es nuestro consolador, entonces miremos quiénes somos nosotros delante de Él. O sea, tenemos que descansar completamente en Él. Ahí, pobre frustración, porque la frustración no puede más. Pobre desesperanza, no puede más con nosotros. Pobre turbación, pobre depresión. La depresión, ¿qué tiene que hacer ante el que dice yo? ¿Qué puede hacer la depresión? Irse, disiparse. La frustración, cualquier complejo que tengamos, ¿qué puede hacer delante de Dios? ¿Puede permanecer? ¿Puede quedarse? No puede. No puede, porque Él es nuestro consolador. Entonces, pero es que no sabe la situación, es que me ha pasado esto y aquello. Entonces, aquí la única pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la única pregunta que hace el Señor? ¿Quién eres tú? Lo demás está claro. El hombre no es nada y la descendencia menos que nada. Y Él es el todo. Y Él es el consolador. Entonces, la variable somos nosotros. Depende cómo estemos nosotros delante del Señor para que disfrutemos o no ese consuelo. O sea, ¿qué necesitamos nosotros realmente? Al Señor. Y punto. Avancemos ahorita mirando en Salmos. Salmos 18, verso 2. Salmos 18, verso 2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Espectacular este verso 2. Cuando nosotros necesitamos consolación, tenemos que saber que el Señor es nuestra roca. Porque cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, generalmente hasta lo decimos como que se nos mueve el piso. No sabemos dónde afirmarnos. Nos llenamos de temor. Es como un campo minado o como una arena movediza. No podemos caminar tranquilos. Pero el Señor es nuestra roca. Estamos parados en una roca, estamos firmes en una roca, caminamos por una roca. Jehová, roca mía y castillo mío. Ese castillo nos habla de una protección. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mire que sabemos que el Señor es nuestra salvación, pero además de ser nuestra salvación es la fuerza de nuestra salvación. Pues todo lo que necesitamos es el Señor, mi alto refugio. Si estoy en Él, nada me puede tocar. Amén. Esto que está allí es para leerlo y volverlo a leer y creerlo y disfrutarlo. El Señor nos da esto, nos muestra quién es Él, para que sepamos y para que lo aprovechemos tal cual. Necesitamos pararnos firmes, ahí lo tenemos a Él. Necesitamos escondernos, ahí está. Él es nuestro escondite, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Miremos también Salmo 73, verso 26. Salmos 73, verso 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos estar vueltos pedazos, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es lo que nos correspondió, es nuestra tierra, el Señor es nuestra tierra, es nuestro todo.
Esto lo dice el Señor para que sepamos qué es para nosotros y lo aprovechemos, lo disfrutemos como lo que es Él. Salmos 119, verso 76. Salmos 119, verso 76, dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Hay un énfasis en la palabra, que el consuelo del Señor es por su misericordia. Ustedes recuerdan que el amor de Dios se manifiesta principalmente de dos maneras. ¿Y lo recuerdan que lo hemos visto en varias ocasiones? De cerca y de lejos, sí señor. De lejos se llama misericordia y de cerca se llama gracia. De lejos se llama misericordia, y la consolación del Señor no depende directamente de su gracia, sino de su misericordia. Y eso es mejor para nosotros, porque no siempre estamos nosotros para apelar a su gracia, sino que muchas veces tenemos que apelar a su misericordia. Es notable en los Salmos, algún día de pronto el Señor nos da la oportunidad de verlo más despacio, pero es notable en los Salmos cómo se destaca que David disfrutaba de la misericordia de Dios. David, el rey David. ¿Qué le faltaba al rey David? Que tenía todo. Entonces, la misericordia es el amor de Dios a la persona en su estado de miseria, de necesidad. ¿Y qué necesitaba David? ¿Cuál era la miseria de David? Si era el rey. Pero en los Salmos se habla de las misericordias del Señor para David, porque muchas veces necesitamos misericordia. Nosotros nos descarriamos, nos alejamos, nos contaminamos, necesitamos misericordia. Es para nosotros muy satisfactorio que la consolación del Señor dependa de su misericordia, como dice el verso 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. El Señor opera así. Parte de eso lo vimos hace 8 días. Hoy vamos a puntualizarlo un poquito más. La fuente es Él, el Señor, y Él lo hace por su misericordia y lo hace conforme a lo que has dicho a tu siervo. Él tiene misericordia de nosotros para consolarnos, pero conforme a lo que ha dicho. Él está empeñado, Él tiene un compromiso con nosotros, pero conforme a lo que Él ya ha dicho, conforme a su palabra. Él tiene un compromiso desde cumplir su palabra. Esa es la fidelidad. Eso es lo básico de la fidelidad del Señor, cumplimiento de lo que ha dicho. Entonces, para consolarnos también es como ha dicho, no que se va a ir por otro lado porque estamos necesitados de consuelo, no. Él nos va a consolar de acuerdo a lo que ya nos ha dicho. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, verso 3. 2 Corintios capítulo 1, versículo número 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nota que nuevamente está asociado aquí la misericordia con la consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La fuente del consuelo es el Señor. Además, este versículo nos dice otra cosa. ¿Fuera del Señor encontraremos alguna consolación? No. ¿Qué dice este versículo? Dice: Dios de toda consolación.
de toda consolación. No hay una consolación fuera del Señor, solamente hay una fuente de consuelo y es nuestro Señor, nuestro Dios. A Él tenemos que acudir. A Él tenemos que acudir, porque Él es Dios de toda consolación. En Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18, nos habla un poquito de esa fuente. ¿Qué encontramos en esa fuente de consuelo? Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Estos dos versículos nos hablan muchísimas cosas, pero vamos a tratar de enfocar lo que nos atañe hoy con el tema. Hay unas personas que somos nosotros, el pueblo de Dios, que hemos creído en lo que el Señor nos ha prometido y nos consta que muchas cosas ya se han cumplido. Esas cosas que ya han pasado tienen que ver con la fe, porque ya son hechos cumplidos, como por ejemplo la muerte del Señor. El Señor murió, ¿usted sabía eso? Y resucitó, son hechos cumplidos. Y ascendió, son hechos cumplidos. Que el Señor se hizo carne, Dios con nosotros, eso es un hecho cumplido. Todas esas cosas son cumplidas, ya sucedieron. Creemos esas cosas, pero también creemos en otras que no se han cumplido. Eso tiene que ver con esperanza, porque las esperamos. Esperamos con confianza que va a suceder. Tenemos la convicción de que, por ejemplo, va a venir por segunda vez de manera visible. Eso lo creemos. Sabemos, por ejemplo, también que el anticristo va a venir, se va a manifestar también de una manera visible. Sabemos que viene la gran tribulación. Todo eso lo sabemos. Eso está en esperanza. Sabemos que parte de la iglesia va a reinar con Cristo, otros van a ser disciplinados. Sabemos que más adelante todos vamos a disfrutar siendo parte de la Nueva Jerusalén. Todo eso lo sabemos. Sabemos que durante el milenio vamos a reinar sobre las naciones y que después, por la eternidad, vamos a seguir reinando por todas las naciones, la iglesia juntamente con el pueblo de Israel. Todo eso es cosas que el Señor ha dicho que todavía las esperamos. Por eso habla aquí de esperanza. Seguir ese camino que el Señor nos ha trazado, seguir con confianza, seguir a pesar de todas las cosas, ese camino trae un desgaste, trae un rechazo, como lo vimos recientemente, no solamente por el mundo, en los asuntos religiosos y los asuntos políticos, sino también por la misma familia, trae rechazo. Si una persona está consagrada al Señor, no va a ser bien mirado por las personas mundanas, traerá un rechazo, traerá persecución, también lo vimos. Como esas cosas nos afectan, el Señor habla mucho de eso, del odio del mundo. Y el Señor tiene una provisión para sanarnos, para vivificarnos, y es su consuelo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice el verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y luego dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Esas dos cosas las hemos dicho ya varias veces. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, y son dos cosas inmutables. Esas dos cosas, ¿cuáles son? La primera ya está mencionada con esa inmutabilidad. Dice,
mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dos cosas inmutables que son la promesa y un juramento que hizo sobre esa misma promesa. Así que el Señor tiene su palabra, y por esa palabra que Él tiene, nosotros tenemos que tener un consuelo. Y ese consuelo no es un pañito de agua tibia, no. Dice la misma palabra que es un fortísimo consuelo. Los ataques contra el pueblo de Dios, contra el Hijo de Dios, no son cualquier cosa, son fuertes. Asimismo viene el consuelo del Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer? ¿Cómo es que podemos perseverar a pesar de tanto ataque? Es por el consuelo del Señor, porque el consuelo del Señor es fortísimo. Ahora, Él es la fuente. ¿Cómo hacemos para disfrutar ese consuelo? Tenemos que ir a la palabra y mirar las cosas que nos ha dicho, todo lo que tenemos para nosotros, y podemos darnos cuenta, esto ya se cumplió, el Señor es fiel, esto ya se cumplió, el Señor es fiel, esto está cumpliéndose en este momento, el Señor es fiel. Entonces esto que falta se cumplirá, como cantábamos ahorita, se cumplirá cada palabra, no hay quien lo detenga. El Señor es el Dios de promesas, dice la canción, y el Señor cumplirá todo lo que ha dicho. Entonces esa fidelidad del Señor nos da esa certeza. Tenemos entonces las promesas y el juramento del Señor que nos dan a todos nosotros un fortísimo consuelo. Él es la fuente. ¿Cómo podemos disfrutarlo? Vamos a la palabra y allí vamos a poder experimentar ese fortísimo consuelo. Miremos por favor en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que tenemos la palabra, pero también tenemos otro recurso que es la oración. Cuando nosotros oramos le decimos al Señor, no, es esto lo que me está pasando, esto es lo que me tiene el corazón vuelto pedazos. ¿Qué va a hacer el Señor allí? Con su paz va a guardar todos esos sentimientos que tenemos, ese dolor. Nosotros cuando estamos bajo presión, bajo dolor, los pensamientos nos van a turbar más y más. Parte de eso vimos hace 8 días. Tanto pensamiento nos llena de aflicción y necesitamos que el Señor nos consuele. Cuando oramos y presentamos esas cosas que nos fastidian, que nos duelen, que nos hacen dar rabia, que nos hacen dar dolor, el Señor va a guardar con su paz nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso, ahí lo tenemos. Entonces, tenemos la fuente y tenemos la manera de aprovechar todo lo que tenemos en esa fuente del consuelo. Vamos a Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor está dando una promesa allí. Esto de que estamos leyendo aquí en Juan 14, 16 y 17 es una promesa, es una de sus promesas. ¿Qué está prometiendo el Señor? Que va a dar otro consolador. Muy bien. ¿Y cumplió esa promesa o todavía no la ha cumplido? ¿Cuándo la cumplió? Me encantan esos puntos suspensivos, ojalá 20, 30 puntos suspensivos. ¿Cuándo cumplió el Señor esa promesa?
Mira que es tan fascinante escuchar a Getsemaní, en serio me encanta. Eso me alimenta a mí. Porque veo el proceso como el Señor nos ha renovado la mente. ¿Qué hubiéramos dicho hace, no sé, 10 años? ¿Hubiéramos dicho en Pentecostés? No, no hubiéramos dicho eso. Hubiéramos dicho en Pentecostés cuando el Señor vino sobre nosotros y por el Espíritu y se cumplió la promesa de Joel 2. Eso, hasta hubiéramos citado a Joel 2. Pero el Señor renovó nuestra mente, nos mostró. No es que no sea verdad lo de Joel 2, claro que sí. Pero 40 días antes de eso, el día de la resurrección, el Señor asciende al Padre porque las primicias, lo vimos el domingo pasado, es para el disfrute del Padre. Y el mismo primer día de la semana, como dice en Juan capítulo 20, se presenta en medio de los discípulos, aunque las puertas estaban cerradas. Y les dice, paz a vosotros. Y después de tremendo susto, tiene que volverles a decir, paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. ¿Pero qué hizo? Sopló y les dijo, reciban el Espíritu. Esa promesa que les da en el capítulo 14, Él la está cumpliendo en el capítulo 20. El mismo día de resurrección, no mes y medio después, no, el mismo día que resucitó. La promesa de darle otro consolador. Él también les dijo acá, en esa charla que tiene con ellos en la última cena, que no los iba a dejar huérfanos. ¿Y les cumplió? ¿Les cumplió? Les cumplió. Miren que el pueblo de Dios, nos ha pasado en nuestra debilidad, leemos, no los dejaré huérfanos. Pero luego, por dentro decimos, hombre, si nos dejó huérfanos, porque 2000 años más o menos esperándolo, 2000 años de orfandad. No, Él cumplió. Él cumplió. Él, tal como dice en Juan 14, voy y vengo. Él se fue, pero en resurrección vino y se impartió. Entonces ya nos dio otro consolador. Y dice, el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces no es que hiciste algo malo y el Espíritu Santo se fue. No, aquí dice que para siempre. Eso es lo más delicado. Tenemos que cuidar cómo nos comportamos porque lo estamos ofendiendo. Él se queda allí a sufrir cualquier ofensa. Y dice el verso 17, el Espíritu de verdad. Es muy importante que a esa altura al Espíritu Santo sea llamado el Espíritu de verdad. Es el Espíritu. ¿Qué es eso de verdad? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Está hablando de la manifestación plena de todo lo que es Él. En este momentico está dando la promesa. Allí todavía no es de esa manera el Espíritu de verdad, porque falta, el mismo Evangelio lo aclara en capítulo 7, que el Espíritu Santo todavía no ha venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Señor es glorificado, ¿qué quiere decir eso? Que murió y resucitó. Ya es espíritu vivificante, como nos dice 1 Corintios 15:45. Ahora ya es el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque viene a nosotros y nos va a comunicar absolutamente todo lo que el Señor Jesús ejecutó conforme al diseño del Padre. Es la realidad, es la vivencia. No es cuento, es el Espíritu de verdad. Cada vez que en la palabra encontremos esa expresión, es la forma de llamarlo a Él, Espíritu de verdad, es porque Él nos permite la experiencia, nos da la certeza, lo estoy viviendo. ¡Ay! Tenía un cólico estomacal tremendo y oraron por mí, mira. ¿Qué fue eso? El Espíritu de verdad. O sea, el cumplimiento, el Cristo, la unción está allí. Es tan bonito que lo llame Espíritu de verdad. De igual manera, en los versos 26 y 27 de aquí de Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre.
¿Quién lo enviará? El Padre, que es la fuente del consuelo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todo esto es un antídoto que se llama consuelo. Empezamos con una cita que fue Isaías 66:13, donde tenemos que esperar, eso está en esperanza, porque eso se va a dar el cumplimiento en el milenio. Pero estamos terminando con esas citas de Juan 14, 15 y 16 que nos muestran el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad en nosotros, que es el anticipo de esto que vamos a disfrutar a plenitud, como dice Isaías 66. Ahora nosotros, el pueblo de Dios, puede disfrutar esto anticipadamente. Israel tiene que esperar allá, la iglesia no, la iglesia lo disfruta ya, el consuelo del Señor ya, ahora. Usted necesita consuelo, tome consuelo. Más que consuelo, lo que nos dio el Señor fue al Consolador. Y por Dios, ¿no es una exageración el Señor? El Señor no nos dio solamente consolación, nos dio todo, nos dio el Consolador. No hay manera que en alguna situación de nuestra vida no encontremos consuelo, no hay manera. Y recuerden, si algún día nos pasa que de verdad estamos inconsolables, el Señor nos va a preguntar: ¿y quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién le hizo tanto dolor? El que le hizo tanto dolor no es nada, y la descendencia menos. En cambio yo, que soy su consolador, soy todo. Entonces aquí la duda es: ¿usted quién es? ¿Quién es que no está encontrando consuelo? El Señor resolvió todo. El Señor resolvió todo. ¿Qué necesita? Al Consolador. ¿Y qué más necesita? ¿Una aromática? ¿Qué más necesita? El Consolador y punto. Amén. Miremos el capítulo 15, verso 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el capítulo 16, verso 7, que dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es el Señor, el mismo que iba a venir, pero como otro, porque ya no iba a estar en esa carne, sino con un cuerpo glorificado, como espíritu vivificante, para no solamente ya estar con, sino estar en nosotros. Gloria a Dios, eso es lo que tenemos. Tenemos no solamente consolación, sino que tenemos la fuente misma del consuelo, que es nuestro Señor, el Consolador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta ocasión, gracias Señor por tu palabra, gracias por cada cosa que nos sucede, particularmente en esta noche te damos gracias por las cosas que nos han traído enojo, miedo, dolor, por las cosas adversas. Te damos gracias porque han sido oportunidades para conocer, para experimentar la realidad, que no solamente tú nos das consuelo, sino que nos has dado al Consolador. ¿Y quiénes somos nosotros para no ser consolados por ti, que eres nuestro Consolador? ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a no dejarnos consolar? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, somos tuyos, Señor. Somos tuyos y recibimos tu consuelo. Amamos tu consuelo. Es nuestra fuerza, es que nos vivifica, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes misericordia. Gracias porque nos das tu consuelo. A ti, Señor, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.